Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando el video. Ahora vamos a analizar la guía 2 para la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura de segundo año de bachillerato, ubicándonos en el cuadro de contenidos. Por acá tenemos que vamos a cambiar de unidad. La unidad anterior hubiese sido la número 3, esta sería la número 4. Continuamos con la literatura americana, ahora con las corrientes literarias, romanticismo y modernismo. Dentro de los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión tenemos la recepción de obras literarias como Amalia del señor José Mármol y Cantos de Vida y Esperanza del autor Rubén Darío. También vamos a analizar el contenido figuras literarias patéticas. Dentro de estas vamos a estudiar las usadas en el romanticismo, que son la exclamación, la interrogación retórica, el apóstrofe y la octación. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Pues se espera que usted resuelva la actividad de comprensión lectora y que pueda realizar la redacción de un texto narrativo con los recursos literarios estudiados. Dicho esto, vamos a empezar. Se le pide que observe la ilustración. La ilustración es una imagen de una pintura muy famosa llamada El caminante sobre las nubes. Se le pide que después de observar dicha ilustración usted describa lo que sucede en la escena. Esta actividad puede hacerla con su grupo familiar. ¿Qué es lo que debe hacer? Primero, revisar muy bien la imagen, evaluar los elementos que están dentro de ella. Vemos a una persona ubicada en el centro, parada sobre una montaña, viendo hacia el horizonte en el cual se alzan muchas más montañas. Se ven las nubes, por entre esas nubes se ven asomar los picos de las montañas. Vemos por acá el nombre de la pintura a la que pertenece la imagen, El caminante sobre las nubes, que fuera un óleo sobre tela pintado en 1818. Después de haber observado la imagen, se le pide que responda a las siguientes preguntas. Las tenemos por acá. Primero se le cuestiona acerca de qué está sucediendo en la escena que se presenta en la imagen. Usted va a responder manifestando lo que puede ver en la imagen. ¿Y qué se ve en la imagen? Se ve a una persona, como ya decíamos, observando el horizonte, observando las montañas que se alzan delante de él. Entre esas montañas y él hay un mar de nubes y entre esas nubes también sobresalen montañas enormes. Esta persona está ubicada sobre una montaña con un pie hacia el frente, como si fuese a avanzar, y apoyada en un bastón. Ahora podemos pasar a la cuestión 2, en la cual se le pide que responda qué sentimientos o sensaciones le produce la ilustración. Al observar la imagen, usted va a poder decir qué sensación percibe usted de la imagen, ya que puede ser que no sea la misma que yo percibo. Yo, por ejemplo, podría decir que si observa a una persona melancólica, observando el horizonte, esta persona posiblemente está pensando en algún acontecimiento de su vida que le marcó, está pensando en lo efímero de la vida, en que en algún momento se va a ir de esta tierra, en la majestuosidad de un ser divino llamado Dios que nos mantiene con vida todos los días. En fin, esa es mi percepción. Usted debe visualizar muy bien la imagen para dar su propia percepción, ya que como dato importante le agregaré que se dice que esta forma de pintura, como la que se nos presenta, se usa para que el espectador pueda ubicarse en el sitio del personaje. El personaje principal de la pintura, que es este hombre, está ubicado de esta forma estratégica, viendo hacia el frente y dándonos la espalda sin tener un rostro, para que nosotros podamos ubicarnos en su lugar y experimentar lo que sentimos a través de la pintura. Es decir, que no siempre vamos a percibir lo mismo porque al ubicarnos en el lugar del personaje, lo que estamos sintiendo, lo que estamos experimentando son nuestras propias emociones. Entonces le invito a que haga el experimento, que observe muy bien la pintura y sin prejuicio pueda analizar qué emociones percibe usted de la misma. En la cuestión 3 se le pregunta con qué adjetivo describirías la imagen y por qué. Un adjetivo, recordemos que es una palabra que da una cualidad, atribuye una cualidad a un elemento. Un adjetivo para esta pintura, de mi parte, sería profunda. Es una pintura muy profunda en sentimientos, dado que esa majestuosidad, esa intensidad, esa fuerza que se presenta en ella nos hace pensar mucho,
nos hace trasladarnos hacia ella y experimentar diferentes emociones. Por lo tanto, el adjetivo que yo le daría sería profunda. Usted puede darle otros como triste, alegre, sombría, clara, lo que usted considere que es adecuado para describir, para atribuir la cualidad que se le pide a la pintura. En la siguiente cuestión se le pide que desde su punto de vista responda qué sentimientos experimenta el protagonista de la escena. Esta respuesta va a ser un tanto subjetiva, ya que ya respondimos qué sensaciones ocasiona en nosotros la pintura. Y al ubicarnos nosotros en el lugar de ese personaje, estamos respondiendo desde nuestro propio sentir. Así que lo obvio que respondamos lo mismo que ya habíamos contestado anteriormente, esas emociones que ya habíamos dicho que nos ocasiona la pintura, pues somos nosotros mismos los que vamos a responder. En mi caso yo dije que me parecía bastante melancólica, bastante triste y agrego bastante profunda. La última pregunta le cuestiona cómo se evidencia la libertad individual en la escena. Explique. La libertad individual se refleja en la escena desde el momento en que tenemos un personaje principal colocado al centro de todo este paisaje majestuoso, con la posibilidad de avanzar, con la posibilidad de seguir con todo este mundo a sus pies, en el que puede decidir lo que debe o no hacer. Respondidas todas las preguntas, pasamos al siguiente ejercicio, en el que se le pide que lea la información, seleccione lo más importante y elabore en su cuaderno un organizador gráfico. En esta información se nos da a conocer que el romanticismo es un movimiento artístico porque se manifestó en la pintura, en las esculturas, en la literatura, entre otras disciplinas. Surgió en Alemania e Inglaterra a finales del siglo XVIII. Este movimiento además se caracterizó por la exaltación del individuo, la defensa de la libertad, la valoración de la naturaleza y la importancia de los sentimientos. Es en este sentido una de las principales características de este movimiento literario el predominio de los sentimientos por encima de la razón. En este tipo de literatura, cuando nos enfocamos ya en literatura, podemos observar personajes actuando, siguiendo sus sentimientos, actuando de forma impulsiva frente a las situaciones que deben afrontar. Es decir, ponen por encima de la razón sus sentimientos y lo que estos les manda. En Latinoamérica, el romanticismo llega en un periodo de grandes convulsiones sociales. Entre esas convulsiones sociales podemos mencionar el caudillismo, que es un fenómeno político y social que surge en Latinoamérica durante el siglo XIX, ya que el romanticismo llega a Latinoamérica en el siglo XIX. El caudillismo consistió en la llegada al poder de líderes mediante formas, mecanismos no muy regulares, no muy apropiados. También otra de las convulsiones sociales que podemos mencionar y que influyó en el romanticismo son los movimientos independencistas o luchas independencistas de los pueblos americanos, ya que sabemos que en esta época los pueblos americanos estaban luchando por botar el yugo que los hacía depender de sus conquistadores. Esto obviamente repercutió en las obras artísticas, haciendo que los autores manifestaran su sentir, sus emociones, como se da siempre en literatura, a través de sus obras. Es importante además mencionar que el romanticismo en Latinoamérica se dividió en dos tendencias. Estas tendencias son el romanticismo social, preocupado y comprometido con la sociedad, y el romanticismo sentimental, un poco más evasivo de los problemas sociales y centrado únicamente en los sentimientos, en las historias de amor, en las emociones. En el romanticismo social, las historias de amor poseen un rol secundario, ya que se enfoca en la denuncia social. En cuanto al romanticismo sentimental, como ya decíamos, el sentimiento sigue siendo el centro. Bueno, recordemos que se nos pedía elaborar un esquema a partir del texto que acabamos de analizar. Tenemos por acá la indicación. Lee la siguiente información, selecciona lo más importante y elabora en tu cuaderno un organizador gráfico. Ya que hemos analizado la información, les voy a mostrar el esquema que les tengo propuesto para esta actividad. Tenemos por acá el esquema, iniciando con su título, que es el romanticismo americano.
Sabemos que el romanticismo como corriente pura, corriente artística, nació en Europa en el siglo XVIII y fue aplicado a disciplinas como la pintura, la arquitectura, la literatura, entre otros. Las características del romanticismo son la exaltación del yo, enfocándonos en la literatura. Esto significa que a través de las obras, a través de los textos, a través de las composiciones literarias, el autor da a conocer sus propios sentimientos, sus propias emociones. Como siguiente característica tenemos la defensa de la libertad, esa lucha del escritor por dar a conocer su descontento con las circunstancias que le rodeaban, ya que este tipo de literatura surge en un ambiente bastante conflictivo, con muchas convulsiones sociales. Luego tenemos como una característica más la valoración de la naturaleza. En las obras literarias románticas se hacen descripciones detalladas de los ambientes naturales y tenemos también la característica el predominio de los sentimientos. Dado que en el romanticismo los personajes se dejan llevar por sus emociones y por sus sentimientos, poniendo esto por encima de la razón. Por acá tenemos que el surgimiento del romanticismo se da en un periodo de convulsiones sociales, como ya lo mencionábamos. Entre estas convulsiones tenemos el caudillismo, que es la llegada al poder de personas que se valían de métodos no muy adecuados para llegar al poder. Y también tenemos los movimientos independentistas, ya que en esta época los pueblos latinoamericanos estaban en su lucha por independizarse de sus conquistadores. Luego tenemos que cuando el romanticismo puro llega a América, se divide en dos tendencias. Estas tendencias son la tendencia sentimental y la tendencia social. La tendencia sentimental se da de 1830 a 1860. Esta tiene como característica principal la evasión de la realidad y se enfoca puramente en historias de amor. En estas historias no hay un compromiso social, no hay un compromiso con los problemas que se estén dando alrededor del autor. El aspecto principal en este tipo de obras son las historias de amor. Por otro lado, el romanticismo social se da de 1860 a 1890. En este sí hay un compromiso social, como lo podemos ver en Amalia. El escritor refleja todo lo que está pasando a su alrededor y cómo esto le afecta, cómo esto afecta también a todo el contexto que le rodea. Sí se dan historias de amor en este tipo de literatura, pero se dan en un segundo plano. Vemos en Amalia que lo primero es esa lucha por la libertad, esa lucha por los ideales, y en segundo plano se dan las historias de amor, por ejemplo, entre Amalia y Eduardo. Una característica importante que no se menciona en el esquema y no se menciona en el texto tampoco, es que en las historias románticas no hay un felices para siempre. Los personajes nunca alcanzan ese felices por siempre. Siempre va a haber algo que les separe y que haga que la historia termine en un final trágico. Antes de continuar con la siguiente actividad, vamos a analizar el cuadro, el ladrillo que se nos propone del lado izquierdo de la pantalla, en el cual se nos dan algunos datos de José Mármol. José Mármol, escritor de Amalia, su nombre completo era José Pedro Crisólogo Mármol, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 2 de diciembre de 1817. Del mismo modo, muere el 9 de agosto de 1871. Él fue un poeta, narrador, periodista, político, considerado el máximo representante del romanticismo social a través de su novela Amalia. Esta novela la escribió mientras él cumplía un asilo forzoso en Montevideo, Uruguay. Es muy importante decir que el autor trató de reflejar a través de su historia, y por eso la obra Amalia se considera una obra del romanticismo social, porque el autor trató de reflejar en su obra todo el sufrimiento que él mismo había pasado, que él mismo estaba sufriendo. Se dice que estuvo preso en diversas ocasiones por oponerse al mandato de Manuel Rosas, el presidente dictador del que se habla en la obra, y también fue exiliado de su propio país. Dicho esto, podemos pasar a analizar la actividad 2, en la cual se le pide que lea el fragmento de Amalia del escritor argentino José Mármol. En el fragmento se nos da a conocer primero cómo ingresa Daniel a la casa de Amalia. Se dice que al escucharlo que llegaba cantando por la calle, Pedro le abre la puerta y este entra.
Por otro lado, se plantea que Amalia está con Eduardo, reacciona de manera muy asustada, muy acongojada ante la vibración del reloj. Esto le estremeció y se refugió en Eduardo. Comenzó a manifestarle a Eduardo que se sentía mal, que se sentía angustiada, que cómo podía ser posible que estando con él se sintiera tan angustiada. Le pregunta incluso qué es esto, es la primera vez de mi vida que se obra en mi alma tal misterio. Y a medida que pasan las horas es más violenta y fuerte la expresión que siento, que ni a tu lado puedo ser feliz. En esta expresión Amalia le manifiesta ese mal presentimiento que tiene ella, se lo manifiesta a Eduardo, dándole a conocer que es tal su angustia que no se siente tranquila ni siquiera estando a su lado. Él trata de reconfortarla, le dice que es su imaginación, que seguramente se debe a todo lo que han sucedido, que tenga calma, que todo se va a arreglar, que él se va a ir esa noche y luego ella lo va a alcanzar, a lo que ella responde que quiere irse con él, que la lleve, pero Eduardo le dice que tiene que tener calma, que no pueden alterar los planes que ya tenían desde que eran solteros, no pueden alterar esos planes ahora que ya se han casado. Cuando ellos están en esta plática, se escucha un ruido, ellos se preguntan si será Luisa. Eduardo se da cuenta que es Daniel. Eduardo besa a Amalia y pasa al salón donde se halló en efecto con su amigo, con Daniel Bello. Eduardo toma la mano de Amalia, quien parecía querer transmitirle su alma en un contacto. Daniel los miró con ternura y les manifestó sus sentimientos de manera muy intensa. En el siguiente párrafo, él les dice: el destino no ha querido corresponder a mis vivísimos deseos. Yo había deseado ver vuestra felicidad a la luz de la mía. Al mismo tiempo, envueltos en unas mismas desgracias, yo había deseado que en una misma hora arrebatásemos a la suerte un momento para nuestra común felicidad. Y si Florencia estuviese a mi lado en este instante, yo sería el ser más venturoso de la tierra. Pero en fin, he conquistado ya la mitad de mis aspiraciones. La otra Dios dispondrá. Justo en el instante que Daniel termina de decir eso, de expresar eso, se escucha la voz de Luisa. Esta voz vino a caer como un rayo de los tres que se encontraban reunidos en la sala, Eduardo, Daniel y Amalia. Fue un grito muy agudo y horrible. De pronto se comenzaron a escuchar una especie de tormenta de gritos y pasos precipitados, y antes de que Luisa hubiese podido avisar lo que pasaba o le hubiesen podido preguntar, todos adivinaron lo que estaba sucediendo y pudieron ver ante ellos, a través de los vidrios del gabinete, en el fondo de las habitaciones por donde había pasado la niña, donde había pasado Luisa, una porción de figuras siniestras que se precipitaba por el cuarto de Luisa hacia el tocador de Amalia. Y todo es desde el grito de Luisa hasta la vista de aquellos hombres, aquellas siluetas espeluznantes, ocurría en un instante tan fugitivo como el de un relámpago. Todo parecía ir demasiado rápido. Con esta misma rapidez, Eduardo reacciona y se lleva a su esposa Amalia casi a rastras hasta la sala y toma sus pistolas sobre el marco de la chimenea. Inmediatamente, porque todo estaba sucediendo de manera simultánea, demasiado rápido, como la rapidez de la luz, Daniel por su parte arrastró la mesa y la tumbó con lámpara, bandeja y cuanto tenía encima de ella. En este momento, Amalia grita: "Sálvanos, Daniel", precipitándose a Eduardo cuando éste tomaba las pistolas. Daniel responde: "Sí, mi Amalia, pero solo peleando, ya no es tiempo de hablar". Así termina el fragmento que se nos presenta. De la obra podemos comentar que Amalia es una obra que inicia con el intento de fuga de 5 hombres rebeldes al gobierno de Manuel Rosas. Estos hombres habían pedido a un sexto personaje que los guiara en su ruta de escape. Esta persona los traicionó, es así que fueron interceptados por los oficiales de gobierno. 4 de los 5 hombres fueron gravemente heridos y murieron en el acto. Cuando estaban a punto de matar al último, que llevaba por nombre Eduardo Belgrano, aparece entre las sombras un hombre que lo salva. Este hombre es Daniel Bello. Él logra salvar a su amigo y al verlo gravemente herido decide llevarlo a casa de su prima Amalia. Amalia lo recibe. Daniel se encarga de enviar 3 cartas en las cuales pide ayuda. En una de ellas solicita la ayuda de un maestro y médico muy importante en su vida. Este médico
le va a dar su opinión acerca de la situación y va a ayudar a curar las heridas de Eduardo. La otra carta es enviada a la novia de Daniel, Florencia, a quien Daniel le pide que investigue la situación, que investigue si los familiares y el propio gobierno saben la identidad de ese hombre que escapó con vida esa noche, que es Eduardo Belgrano. Para esto le encarga que visite a Josefa Rosas e indague de forma sigilosa. La última carta Daniel la envía a sus contactos en el extranjero, específicamente a Montevideo, para que le ayuden si la situación empeora. El tiempo pasa después de esta noche, el tiempo transcurre, Eduardo mejora poco a poco y entre Amalia y él surgen sentimientos, comienzan a enamorarse, comienzan a hablar, se enamoran uno del otro, pero un día de tantos, mientras paseaban por el jardín, son vistos por una persona que sospecha de que Eduardo es aquel hombre que escapó en aquella noche terrible y se lo comunica a Josefa de Rosas. Josefa de Rosas visita a Amalia sin hablar de sus sospechas, pero ejecuta su plan de manera disimulada. Ella sabe que la única señal de aquel hombre que escapó aquella noche es que escapó herido en una pierna. Para darse cuenta de esto, para corroborar esto, Josefa lo que hace es fingir que se cae y se sostiene en la pierna de Eduardo. Cuando ella hace esto, Eduardo claramente reacciona, se le van los colores de la cara, se pone muy mal y queda evidenciado que es él el fugitivo que el gobierno busca. Josefa se da cuenta de todo en ese instante y no dice nada. Ellos quedan con la zozobra de no saber si ella se enteró de algo, pero en este punto consideran que es demasiado arriesgado seguir en Argentina sabiendo que están prácticamente al descubierto. Es así que deciden irse a Montevideo. Para esto ponen en marcha un plan en el cual ellos se van a escapar. Primero va a escapar Eduardo y Daniel. Antes ya se han ido Florencia y su madre. Y lo van a hacer en una ballenera. Pero antes de irse, Eduardo y Amalia deciden casarse. El día de la boda, Amalia pasa muy mal, con muchas emociones negativas, muchos pesares en su corazón, muchos malos presentimientos. Una vez se han casado, a pesar de la felicidad que debería de tener, esto no cambia, ella sigue sintiéndose muy mal, como se refleja en el fragmento. Incluso le dice a su esposo que a pesar de que debiera estar feliz porque está a su lado, no se siente feliz porque se siente afligida, se siente angustiada. Es en este punto que llegan a ese lugar donde ellos se encuentran, oficiales del gobierno que se describen en el fragmento como sombras siniestras. Estos oficiales van enviados a justiciar a esos rebeldes que se encuentran en ese lugar, en esa cabaña. Al llegar, claramente Eduardo y Daniel ofrecen resistencia, como ya veíamos en el fragmento. Eduardo busca sus pistolas después de que oyeran los ruidos y oyeran los disparos. Y Daniel, por su parte, se protege con una mesa, también está armado y claramente enfrentan a esas personas que han llegado a buscarles. Es así que se arma el tiroteo, se arma esa batalla. Cuando ya todo está a punto de terminar, se escucha una voz de un hombre que grita alto en nombre del restaurador. Pero en ese momento que se escucha esa voz, ya es demasiado tarde, pues Amalia ha caído sobre el cadáver de su esposo Eduardo, ha caído muerta y en ese momento Daniel cae muerto en los brazos de su padre que fue el hombre que gritó esta frase, quien llegara ya demasiado tarde para salvar a su hijo. Si vemos, la obra termina de una manera bastante trágica, pues es una de las características del romanticismo que en ningún momento los personajes van a tener un vivieron felices para siempre. Ese felices por siempre siempre es limitado, siempre es truncado por la tragedia. Los enamorados siempre son separados por cuestiones como por ejemplo la muerte, enfermedades, viajes y otros, pero nunca van a alcanzar a estar juntos y a realizar su amor. En la parte izquierda de nuestra pantalla observamos las figuras literarias que se aplican en el fragmento que vamos a analizar en la última actividad de esta guía. Analizado el fragmento y la obra en sí misma, vamos a pasar a solucionar lo que se nos pide basándonos en el fragmento. Por acá vemos que se nos pide que después de la lectura
se realice la siguiente actividad de comprensión lectora. Primero, según la lectura, se le pide que conteste a qué se refiere el narrador cuando se habla de figuras siniestras que irrumpen en la casa. Cuando se habla de figuras siniestras que irrumpen en la casa, se refiere el narrador a las personas que venían en busca de Eduardo, Daniel y Amalia y las demás personas que eran consideradas rebeldes al gobierno. Esas figuras siniestras no son nada más ni nada menos que los oficiales del gobierno que venían en busca de Amalia y todos los que les acompañaban. Luego se le pide que conteste qué significado tienen las siguientes palabras dichas por Daniel. Estas palabras son: el destino no ha querido corresponder a mis vivísimos deseos. Yo había deseado ver vuestra felicidad a la luz de la mía, al mismo tiempo, envueltos en unas mismas desgracias. Yo había deseado que en una misma hora arrebatásemos a la suerte un momento para nuestra común felicidad. Y si Florencia estuviese a mi lado, en este instante, yo sería el ser más venturoso de la tierra. Pero en fin, he conquistado ya la mitad de mis aspiraciones. La otra, Dios dispondrá. Lo que quiere decir Daniel con estas palabras es que él hubiese querido que, al igual que Amalia y Eduardo estaban siendo felices en ese momento, según él también hubiese querido estar feliz justo en ese instante, pero no pudo ser así. Él hubiese querido que, así como vivieron las desgracias que le enfrentaron al mismo tiempo, también hubiesen podido compartir su felicidad en un mismo momento. Pero Florencia no estaba ahí, así que él no era feliz del todo. Pero al final agrega, a manera de resignación, que ha conquistado ya la mitad de sus aspiraciones, es decir, que ha logrado ya la mitad de lo que se proponía. Y que el otro, que es estar junto a Florencia y estar feliz, Dios lo dispondrá. Luego se le pide que, a partir de lo leído, especifique qué características posee el ambiente en el que se encuentran los personajes, que explique. El ambiente en que se encuentran los personajes es un ambiente de tristeza, de zozobra, de desgracia, de persecución, un ambiente en el cual la desgracia les persigue y los alcanza, en el cual una persona que llega a salvarles experimenta la impotencia ya que no llega a tiempo. Es un ambiente conflictivo, ya que hay muchos problemas que ocasionan la muerte de muchos inocentes. Es un ambiente de algún modo lúgubre y oscuro. Luego se le pide que conteste cómo se evidencia el ansia de libertad y búsqueda de los ideales en el fragmento. Es muy fácil contestar esta pregunta, dado que es claro que Amalia, Eduardo y Daniel mueren en la lucha por sus ideales, dan la vida por no estar de acuerdo con un gobierno que les somete. Este gobierno los persigue hasta acabar con sus vidas, dado que los ve como una amenaza. En la siguiente pregunta se le cuestiona acerca de qué opina sobre la actitud de Amalia ante el viaje a Montevideo. Recordemos que en el fragmento Amalia se manifiesta muy desesperada, muy insistente en que Eduardo cambie de planes y la lleve consigo cuando no habían acordado eso en un principio. Y se le pide a usted que dé su opinión sobre si esa actitud de Amalia le parece correcta o no le parece correcta. Usted debe dar su opinión desde su forma de pensar. Solo le diré que en lo personal no me parece una forma correcta de actuar, dado que no se está razonando, no se está pensando en las consecuencias de lo que puede pasar, pero recordemos que las obras del romanticismo son así. Los personajes se dejan llevar por sus sentimientos, por sus emociones, sin razonar. Entonces, siendo esta una obra romántica, es apenas natural que Amalia reaccione de esta manera, a pesar de no ser la forma correcta en la que debe reaccionar. Establecido esto, pasamos a la siguiente actividad, la actividad 3. En la actividad 3 se le pide que reflexione sobre lo leído y conteste las siguientes preguntas en su cuaderno. Primero, ¿qué valoración hace del contenido del fragmento? En este punto usted debe dar su opinión acerca de qué le pareció el fragmento. ¿Qué valoración hace del contenido del fragmento? Lo que va a contestar acá es su opinión acerca de qué le parece el fragmento. Puede fundamentarse en lo que ya se le explicó acerca del mismo y dar su opinión personal. Usted va a decir si el fragmento si le parece que la lectura fue triste, si le parece que
que es algo normal lo que sucedió. De acuerdo a esto va a justificar por qué usted opina lo que opina, porque usted opina eso acerca del mismo. En este punto no le voy a aportar mi valoración porque voy a contaminar su propia opinión. Y está bien fácil de hacer esto, solo va a dar su opinión acerca de qué le parece el fragmento. En el siguiente punto se le pide que, de acuerdo a su punto de vista, valga la redundancia, responda si le parece mejor dejarse guiar por las emociones o actuar de forma racional, o sea, de acuerdo a razonamiento. Se le pide que argumente, que justifique. Igual, en este punto usted va a contestar según lo que usted piensa, según su punto de vista. Si usted cree que es bueno dejarse guiar por las emociones, va a contestar eso y va a justificar por qué. Y si usted cree que es bueno, mejor razonar, va a contestar que es bueno razonar y por qué. Mi aportación sería que dentro de esto, entre dejarse llevar por las emociones y razonar, es bueno tener un equilibrio. Siempre medir las consecuencias de lo que puede suceder, analizar las situaciones, analizar a lo que nos expondremos si actuamos de X o Y manera. Esto es razonar, siempre tratando de no dañarnos a nosotros ni a otras personas. Luego se le pide que relate el fragmento de la novela a su grupo familiar, es decir, que lo cuente a su familia, que les explique las respuestas que usted ha dado a todas las preguntas y que les pida sus comentarios o puntos de vista respecto a esa respuesta. Finalmente se le pide que revise las definiciones de figuras literarias que se encuentran en los ladrillos, que también revise los ejemplos y que luego redacte un texto narrativo en el que usted haga uso de dichos recursos literarios, que procure que su narración tenga un título, una introducción, un desarrollo y un desenlace. Vamos entonces a analizar las figuras literarias presentadas para luego trasladarnos a el texto que se nos pide. La primera figura literaria estudiada es el apóstrofe. El apóstrofe lo vemos ejemplificado a partir de las palabras de Daniel en el momento que se encuentra con Amalia y Eduardo, las cuales manifiestan lo siguiente: el destino no ha querido corresponder a mis vivísimos deseos. Yo había deseado ver vuestra felicidad a la luz de la mía, al mismo tiempo, envueltos en unas mismas desgracias. Yo había deseado que en una misma hora arrebatásemos a la suerte un momento para nuestra común felicidad. Y si Florencia estuviese a mi lado en este instante, yo sería el ser más venturoso de la tierra. Pero, en fin, he conquistado ya la mitad de mis aspiraciones. La otra, Dios dispondrá. En estas palabras, Daniel da a conocer sus más profundos deseos, esos deseos que manifiestan que él quería que en el mismo momento en que Eduardo y Amalia están siendo felices, él hubiese querido también ser feliz al lado de su Florencia, pero que Florencia en ese momento no está a su lado y que por eso él no puede ser feliz por completo. Estas palabras se hace uso de apóstrofe, pues él a través de su discurso dirigido a una entidad, en este caso presente, que son sus dos amigos, Amalia y Eduardo, trata de causar benevolencia. La siguiente figura literaria es el símil. El símil lo encontramos en la siguiente expresión: y todo esto, desde el grito hasta la vista de aquellos hombres, ocurría en un instante tan fugitivo como el de un relámpago. El símil se da específicamente cuando se compara un instante en el tiempo con un relámpago, diciendo que ambos son muy fugaces, que pasan demasiado rápido. Esta semejanza se establece de forma indirecta a través de la palabra como. Se comparan dos elementos totalmente diferentes, como un instante en el tiempo y un relámpago, pero que tienen la característica común de que ambos pasan muy rápido, ocurren de forma muy rápida. Y sabemos que eso es el símil. Consiste en establecer una relación de semejanza o comparación entre dos ideas, dos imágenes, sentimientos o cosas que son diferentes pero guardan una característica común. Finalmente, la optación la encontramos en el momento en que Amalia le pide a su primo Daniel: sálvanos, Daniel, ya que sabemos que la optación consiste en la manifestación intensa, con sentimiento, con todas las emociones del momento, de un deseo.
Estas son las figuras literarias que vamos a usar entonces en el escrito que se nos pide. Nos vamos a trasladar al ejemplo del texto que les tengo como propuesta. Lo tenemos acá. En este texto vamos a encontrar la figura literaria apóstrofe, la octación y también el símil. Al ubicarnos en el texto podemos observar su título. El título es Un amor imposible. Al comenzar a analizarlo, encontramos que se narra lo siguiente. Allí estaban sentados al pie de la gran montaña que se alzaba imponente al cielo, semejante a un gran gigante apostado sobre la tierra, ese suelo cálido y rugoso. Era como un guardián encargado de la vigilancia de este terruño, ubicado más allá de lo imaginable. De pronto María se levanta, terriblemente descompuesta, y dice: Alfonso, tienes que escucharme, debemos hablar. Alfonso se queda mirándola fijamente antes de responder a la petición de María. Inhala profundamente con una expresión de impotencia en su rostro y finalmente responde: Siempre te he dado todo lo que ha estado a mi alcance, María, pues mi más grande deseo ha sido desde el principio hacerte dichosa. Lamentablemente no soy una persona rica y no puedo darte más. María comienza a llorar, gritándole que a ella no le importan las cosas materiales, que se siente decepcionada de que piense esto de ella y que debido a esto no puede seguir con él, ya que no puede compartir su vida con alguien que la considera una persona interesada. Luego de decir esto, sale corriendo. A medida se aleja, Alfonso experimenta un vacío más y más grande. Se queda petrificado, no pudiendo hacer nada. Pese a que hubiese querido correr tras ella para detenerla, se queda solo sintiendo, viendo que su amor se aleja para nunca más volver. En el texto encontramos primero la figura literaria símil cuando se afirma era como un guardián. Desde el principio se habla de una montaña a la cual se asemeja con un gigante apostado sobre la tierra y se compara a su vez con un guardián encargado de la vigilancia de estas tierras. Estamos comparando a la montaña con un guardián que vigila estas tierras y esa comparación la estamos haciendo a través de la palabra como. Estamos estableciendo una relación de semejanza entre una montaña y un guardián, elementos que son muy diferentes pero que guardan una característica común, que es su imponencia, su grandeza, esa sensación que comparten con los pobladores de ese lugar, que es el protegerlos. Después de eso encontramos la octación, en el momento en que María manifiesta su deseo de forma intensa, este deseo de hablar con Alfonso. Finalmente encontramos el apóstrofe cuando Alfonso dirige un discurso a María, dándole a conocer sus sentimientos para causar en esta benevolencia. Cuando él le dice: siempre te he dado todo lo que ha estado a mi alcance, María, pues mi más grande deseo ha sido siempre, desde el principio, hacerte dichosa. Lamentablemente no soy una persona rica y no puedo darte más. Tenemos entonces acá ejemplificadas las tres figuras literarias que se nos pedían: el símil, la octación y el apóstrofe. Hemos cumplido así con la actividad número 3. Finalmente se le pide que elabore en su cuaderno el cuadro de autoevaluación que marque con una X según el nivel que usted considere ha alcanzado de acuerdo a su desempeño. Se le pide que evalúe si comprendió las características de la literatura del romanticismo americano. Si usted cree que lo logró, va a marcar logrado, si no, en proceso. Que evalúe si respondió las 5 preguntas de comprensión lectora sobre el fragmento de la novela. Si lo logró, marcar con una X en logrado, de lo contrario, en proceso. Si comprendió las definiciones y ejemplos de figuras literarias estudiadas. Si cree que lo logró, va a marcar logrado, de lo contrario, en proceso. Si logró redactar un texto narrativo haciendo uso de las figuras literarias y cuidó el lenguaje utilizado. Si cree que lo logró, va a marcar logrado, de lo contrario, en proceso. Si alguna de las respuestas le quedó en proceso, usted tendrá que revisar sus actividades, corregirlas para alcanzar el nivel deseado, que es logrado. Acá concluimos entonces la guía 2 para la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.